su frente y generar 3 brigadas. Es decir, de las 12 brigadas de la ofensiva, solo hay 3 adiestradas por Ucrania. Las otras 9 son adiestradas en la OTAN. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la capacidad de Ucrania para absorber las bajas, mantener el frente y además generar brigadas no era muy elevada. No estaba limitada. Pero bueno. No, los ataques sobre el norte de Rusia no parten de Lituania y Estonia. Que yo sepa, vamos. Se ha visto la primera pérdida de un Challenger. No sabemos si este es el único. Desde luego, desde luego. Mira, pues podemos aprovechar para abordar ese tema. Perdonad porque ya me empieza a picar la nariz. Pero es una cuestión interesantísima. Os voy a poner ahora mismo ese primer Challenger destruido para que lo veáis. Porque yo creo que esto indudablemente es relevante, ¿no? Tiene su miga. De otro lado hay una imagen de una S90, que conviene no confundirla. Vamos a ver. Dame un segundo. Vamos a ver. El Challenger 2, los carros británicos que suelen tener bastante bueno. Pues normalmente, a ver, voy a buscar un buen vídeo porque es que si no. Lo que suelen tener bueno los carros británicos es el blindaje. O sea, realmente están muy bien blindados. Son muy pesadotes. La ingeniería de los carros británicos es un dolor de muelas, podríamos decir. Pero no deja de ser. A ver si os encuentro. Es que quiero encontrar el vídeo en grande. Vale. Mira. Además publicado por Mundo Andri. Vamos a ver. Aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces ahí está. Bueno, ya veis que quedó destrozado. Yo no sé si lo ha volado la propia tripulación o con qué le han dado, pero vamos. Para que un carro de estos quede así. Leopard no hemos visto ninguno que haya quedado tan fastidiado, ¿no? Ardiendo así de esa manera. Pero vamos, obviamente todos tienen su miga. Os voy a leer un fragmento. Yo tengo un libro que se llama Turquía contra el ISIS, la batalla de Al-Baf, donde se produjo el primer enfrentamiento entre carros. Entre carros no, bueno, sí hubo algún enfrentamiento entre blindados de la guerra de Siria en el que los Leopard 2 pues fueron destruidos, ¿no? Entonces, bueno, si no lo tengo aquí, no os lo puedo poner. Lo voy a buscar en mi teléfono móvil, ¿vale? Y así os lo leo. Bueno, porque para el libro conseguí un testimonio de uno de los... Muchísimas gracias, Endobélico. Gracias por regalarle esa suscripción al Sega Almas. Goida para ti. Vale, pues... Vamos a ver. Aquí está. Bueno, primero... ¿Qué narices? Os voy a buscar... A ver si lo encuentro, hombre. Míralo, míralo. Aquí está. Aquí está mi amigo. Excelente. 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 Qué bien que estén las cosas y que salgan tan bien. Bueno. A ver. Vale. Bueno, os voy a contar unas cuantas curiosidades, ¿vale? Esto os va a molar. Os va a molar mucho. Además, esto no os lo puede contar nadie más. O poca gente más, ¿no? Bueno, esta foto, el primero en subirla fui yo también. Perdonad que parezco un egocéntrico, ¿no? Pero, bueno, no fui yo. Uy, perdonad. No es que fuera yo, pero a mí me escribió uno del ejército turco para decirme, mira, esta que nadie había dado con ella, está en Instagram. Supuestamente, este Leopard 2 lo había destruido el propio ejército turco para que no lo capturaran usando una Barrett o no sé qué. Un sistema bastante raro, disparando en una parte trasera o algo así, cosa que me pareció rara, ¿no? Esto de un lado. Vale. ¿Esto qué es? Defensa activa.
Ya hemos hablado mucho de la defensa activa, ¿verdad? Bueno, pues esta es la defensa activa del Estado Islámico, porque en la batalla de Al-Bab el Estado Islámico lanzó contraataques con blindados, muy poquitos micro contraataques, ¿no? Lanzando un T-72M, un tal. Y este BMP en concreto se enfrentó a un Leopard 2A4 turco. De hecho, tengo aquí ¿eh? La historia. Dice, os lo voy a leer, dice, ya sabéis, los sirios le llamaban BMB en vez de BMP. Entonces es la historia de cómo se enfrentó este que veis en la imagen en concreto, que se ve el orificio de entrada en la zona frontal. Sucedió lo siguiente, os lo leo. Dice, el carrista turco observó por su visor la figura de un blindado que se movía en su dirección a gran velocidad en plena niebla. Sabían identificar los BMP-1 fácilmente, ya que en los simuladores a menudo aparecían como la OP-4 del ejercicio. Rápidamente informó al resto de la tripulación. Nishansi Sabot Tank Ates, que significa artillero, munición Sabot, carro de combate, fuego. El cargador pulsó el botón para que la Santa Bárbara se abriera y a toda velocidad extrajo un proyectil cinético que introdujo en la recámara al grito de «Sabot, listo». Entonces el comandante ordenó abrir fuego. Se produjo una enorme deflagración y una pluma de humo salió de la boca del leopardo. El proyectil destrozó la débil coraza del blindado, provocando una sobrepenetración y atravesándolo desde la zona frontal hasta el suelo, agujereando los conductos de combustible y levantando completamente la plancha de blindaje superior frontal. El motor quedó destruido y una densa columna de humo empezó a salir. No se produjo una explosión catastrófica, ya que el dardo no consiguió tocar la munición. Un infante en la parte de atrás intentó escapar por la portezuela de arriba, y lo mismo hizo el comandante del BMP. Sin embargo, varias ráfagas de la ametralladora coaxial del Leopard 2 acabaron con ellos. Vale, eso es lo que pasó con este BMP. Y además el procedimiento de disparo, todo eso me lo contó un carrista turco que estuvo en la batalla y todo eso. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, pues con lo siguiente. Esto, como pude hablar con algunos de... Bueno, os lo leo. Dice, el mismo día que Estado Islámico perdía 3 blindados, un Leopard 2A4T fue destruido y quedó inutilizado después de que los misiles contra carro Metis les penetraran en el flanco derecho. De la dotación de uno de los Leopard 2, 2 hombres sufrieron heridas leves y fueron dados de alta antes de 14 días. Otro sufrió heridas graves y el último perdió un ojo. Este carrista tuerto describió el día así, dice, aquel día habíamos estado sometidos a un intenso fuego del enemigo, del Estado Islámico. En un momento el tanque, que estaba a nuestro lado, sufrió un potente impacto y al poco nosotros recibimos otro misilazo. Tras el golpe me quedé temporalmente sin visión, pero pude salir del Leopard 2 siguiendo la voz del jefe de carro que me guiaba. A pesar de su dura experiencia, el valiente carrista tuerto no dejó de afirmar que darían un brazo o un ojo mientras fuera por su madre patria. Tras la evacuación del carro de combate, les recogió una ambulancia escoltada por unos todoterrenos del ejército libre sirio, tras lo que recibieron una evacuación sanitaria de un helicóptero del ejército turco, un Black Hawk, que les llevó hasta Gaziantep, más allá de la frontera siria. Bueno, esto es una de las cosas que contaba, me parece curioso, pero ¿qué es lo interesante? Bueno, la defensa antitanque del Estado Islámico era potente. Los operadores de misiles antitanque de Estado Islámico eran muy buenos. Es decir, llevaban años de guerra a sus espaldas, se habían enfrentado a muchos modelos de carros, algunos de ellos modernos, y conocían su trabajo a la perfección. Sabían ocultarse muy bien. Por ejemplo, usaban dobles paredes, es decir, imaginaros, por ejemplo, una caseta con herramientas, ¿no? La típica que puedes tener en tu jardín fuera de tu casa. Bueno, pues el Estado Islámico, ¿qué haría ahí? Una de las cosas que vi que a veces organizaban. Si estas son las dos paredes, hago un agujero en esta, hago otro agujero en esta, los hago en diagonal para que quede una especie de desenfilada y detrás de los dos agujeros coloco una especie de tela mimética. En esa tela mimética hago una especie de agujerito y ahí coloco mi misil antitanque. Entonces coloco ahí el misil antitanque con espacio para el visor y busco cualquier objetivo y lo bato. Es decir, elimina mucho la huella térmica, no dejo un agujero directo en la pared detrás del cual me pongo, sino que hago dos y dejo un espacio más reducido. Bueno, así que les dieron a los Leopard 2. Entonces, ¿qué sucedió cuando se produjeron aquellos enfrentamientos? Carristas turcos muertos hubo muy pocos, pero heridos unos cuantos más, lógicamente. Explosiones catastróficas
De un solo disparo, pocas. Alguna hubo, pero muy pocas. Entonces, ¿qué es lo interesante? Se está diciendo ahora que en Ucrania no han perecido ningún carrista ucraniano en los Leopard 2 atacados. Y no me parece impensable. Es decir, hay que tener en cuenta que para empezar el Leopard 2A4 que usaban los turcos, por ejemplo, en la batalla de Al-Bab, tiene un sensor antiincendios, antiexplosiones, que es térmico. Entonces el sensor térmico, para activar el sistema antiexplosiones, que lo que hace es absorber todo el oxígeno para evitar que pueda explotar nada, pues utiliza el sensor térmico. Entonces en cuanto detecta un poco que ha subido la temperatura, en una centésima de segundo reacciona, ¿no? ¿Qué pasa? Que los carros más modernos, como los Leopard 2A6, pueden contar incluso con sensores de detección visuales, es decir, que tardan incluso menos porque no necesitan que se caliente algo para detectar que la temperatura ha aumentado, sino que simplemente es visual y es la velocidad de la luz, ¿no? Al final el ver el núcleo de calor. Entonces estos reaccionan en 10 veces menos, ¿no? Si uno tarda una centésima, el otro tarda 0,1 centésimas, por decirte algo, ¿no? Creo que uno era 10 centésimas y estos otros una centésima. Es decir, que es más rápido incluso. Y eso puede ser que les haga mejores. Luego además el Leopard 2 A6 y el A5 pues cuenta con más blindaje, que eso siempre ayuda. Por último, pues una ventaja general de los carros occidentales es que simple y llanamente por ser más grande, pues... Perdonad que es que me pica la nariz. Simple y llanamente, digamos... Bueno, es como si a una persona muy pequeñita le clavan un cuchillo y a una persona muy grande le clavan ese mismo cuchillo. En principio, pues es más probable que la persona más pequeñita le afecte más, lógicamente, ¿no? Porque al final eso, pues como es más pequeño, ofrece menos... eh, si te dan, pues abarcan más, por así decirlo, ¿no? No me estoy explicando muy bien, pero creo que se entiende. Entonces esa es la cuestión. El carro occidental, además, pues siempre tiene esa ventaja, yo creo, perdonad, que es que me está picando muchísimo. Tiene siempre esa ventaja de que, de alguna manera, tiene mejor distribuidos realmente los distintos elementos explosivos, que básicamente son tres, ¿no? Vamos a ver si podemos poner una imagen interna del Leopard 2 y antes de acabar os enseño una cosa muy interesante también. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, esta puede estar bien. Vale. Por ejemplo... A ver dónde podría yo. Vale. Por ejemplo, vale, yo creo que voy a elegir esta de aquí. A ver. Bueno, si no, no, porque tampoco... Uy, no estáis viéndolo. A ver, ¿cuál se ve bien? Vamos a elegir una de la torre. O bueno, nos puede valer esta. Ah, junto a esta de la parte trasera. Uy. Vale. Vale, sí. Por ejemplo, mismamente. Vale. Bueno, pues aquí tenemos un carro muy parecido. Parece un Leopard 2A6, ¿no? En dos posiciones distintas. Pero es el mismo carro, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la parte frontal. La parte frontal, ahí está el conductor. ¿Vale? Ahí está el conductor. El combustible, ¿dónde está? Justo en la parte frontal lateral. En los dos laterales, un depósito es más grande que el otro. Más o menos, si os fijáis, ahí hay un faldón pesado, reforzado. Más o menos a esa altura están los depósitos de combustible. De hecho, esa zona está reforzada por algo, ¿no? Al margen de que hay una mayor probabilidad de que te impacten ahí y se trata de cubrir un arco mayor. Y en ese sentido, la zona lateral frontal conviene protegerla un poco más que todo el lateral. ¿Cuánto combustible lleva? Pues creo que eran... No quiero tirarme un triple, pero creo que eran 1200 más 1700 litros. Una cosa así, si no recuerdo mal.
1200 en uno, 1700 en otro, y luego no sé si podían llevar otros 800 en depósitos externos, algo así. Vale, entonces esta es un poco la idea, ¿vale? Entonces tenemos en la zona frontal, en los dos laterales, el combustible. Detrás del conductor, una primera Santa Bárbara, ¿vale? Entonces, la primera Santa Bárbara, si es que me vendría bien, ¿verdad? Aquí el... Mira, aquí por ejemplo, suficiente, me vale. Vale, el conductor es el que está delante del todo, ¿no? ¿Lo veis? Pues justo detrás del conductor hay una Santa Bárbara, pero es una Santa Bárbara con 27 proyectiles que no están listos para ser usados. O sea, simplemente es un almacén. De ahí nadie saca los proyectiles en combate. Cuando acabas el combate ya los extraes y los subes a la torre, ¿no? Pero en principio no están ahí. Vale, esto de un lado. Después, la zona trasera de la torre. Primero tenemos la Santa Bárbara, que la explicaba yo en un short. ¿Vale? La Santa Bárbara es... ¿veis los lanzadores de humo? Es lo que está ahí. De hecho, yo no sé si os podría poner incluso un short que tenía. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, sí. Esto os lo voy a poner porque, mira, así casi mejor. Durante la guerra de Siria, en torno a una docena de Leopard 2 A4 fue destruido. ¿Cómo fue posible aquello? ¿Qué hacía el Estado Islámico? Bueno, pues por distintas vicisitudes políticas, el caso es que los yihadistas estaban al sur de los turcos y los turcos atacaban, digamos, de dirección oeste-este. ¿Eso a qué llevó? Pues a que toda la parte lateral de la torre del Leopard 2 estuviera completamente expuesta. ¿Qué hacían los yihadistas? Apuntaban aquí. De aquí a ahí, básicamente, hay una Santa Bárbara que contiene un elevado número de proyectiles de 100. Tenéis razón, me tengo que mutear. Pues mira, ¿sabéis? Os pongo el vídeo real y así lo vemos... Sí, porque además ya sé qué vídeo es. Dadme un segundo, por favor. 2016 una decena de Panzers Leopard 2 A4 yacían despanzurrados sobre las tierras sirias. Por distintas... Vale, ahí deberíais verlo. No sé si os fijáis, el cañón está mirando, digamos, lo que sería mi izquierda. El cañón mira a mi izquierda y ahí a la altura de esos lanzafumígenos que veis está la Santa Bárbara. Así que vamos a verlo. distintas vicisitudes políticas, el caso es que los yihadistas estaban al sur de los turcos y los turcos atacaban, digamos, de dirección oeste-este. ¿Eso a qué llevó? Pues a que toda la parte lateral de la torre del Leopard 2 estuviera completamente expuesta. ¿Qué hacían los yihadistas? Apuntaban aquí. De aquí a ahí, básicamente, hay una Santa Bárbara que contiene un elevado número de proyectiles de 120 milímetros, de tal manera que un impacto aquí, aunque en teoría esto está diseñado para que bueno, pues reviente y la explosión se dirige hacia otro lado, pues un impacto sigue siendo un impacto y tantos proyectiles de 120 milímetros acumulados provocan lo que provocan, ¿no? Entonces ahí estaba la cuestión. Parece que el ISIS había buscado información sobre el Leopard 2 A4 y siempre tiraban aquí, de ahí todas esas explosiones que destruyeron tantos Leopard. El Leopard 2 es muy eficaz para librar combates defensivos contra un... Luego aquí os voy a poner otra curiosidad que aunque no lo hemos tocado, creo que está bien que lo sepáis, ¿vale? A ver qué os parece. Este Leopard 2 A4 tiene otro esquema de colores. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos carros que originalmente se habían alquilado a Alemania venían, entonces la mayor parte de ellos ya tienen... La mayor parte de la superficie lateral del Leopard 2 A4, igual que la mayor parte de los Leopard 2, está protegida por este faldón. Es un faldón ligero, al contrario que el pesado que encontramos en la parte delantera. Pero la cuestión es, supongamos que alguien dispara un RPG-7, esta no es una granada RPG-7, pero bueno, se puede asemejar, de carga hueca contra este flanco. Una granada de ese tipo, una granada cohete PG-7, tiene una capacidad de penetración de 40-50 centímetros. ¿Cómo es posible que esto sirva de protección contra un arma tan antigua, además que tiene ya casi 60 años? Bueno, pues es curioso. Mucha gente no sabe que estas armas, no todas las bazucas de aquella época, pero sí el típico RPG-7, lo que hace es rotar sobre sí mismo para estabilizarse. ¿Qué sucede? Que eso, al impactar, hace que el proyectil esté girando y la carga hueca, ese chorro súper caliente, digamos, que sale para intentar penetrar el blindaje, se dispersa, ¿no? Porque esto está haciendo así al golpear.
en las distintas fases de vuelo de este proyectil va a distintas velocidades rotando y eso afecta mucho, de hecho, a la capacidad de penetración, de tal manera que si teóricamente puedes alcanzar 50 centímetros, a la hora de la verdad se reduciría muchísimo. Y a eso hay que añadirle un segundo efecto, el conocido como blindaje espaciado. Es decir, tenemos este primer faldón que va a provocar esa especie de predetonación de la carga hueca y eso va a hacer que, sumado al efecto rotatorio, que ya hemos dicho que es muy negativo, pues dobla ese efecto negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se va a dispersar mucho ese chorro, digamos, de carga hueca y va a toparse después con 1 centímetro, 2 centímetros de acero convencional que van a provocar que, aun en el caso de que lo atraviese, pues sea un orificio relativamente pequeño que no cause tantos daños en el interior. Con esto quiero deciros que, aunque parezca increíble, tú lanzas esto contra el faldón ligero y las probabilidades de que lo atraviese, pues posiblemente están por debajo del 50%. En el techo de la torre se suele situar una ametralladora MG3, tanto en su variante Perdonad. Vale. Disculpad. Bueno, lo que decía es que, bueno, esa parte ya la hemos comentado, vale, combustible, la Santa Bárbara que os acababa de explicar, donde hay 15 proyectiles, el cargador, y ya está. O sea que la parte de la Santa Bárbara que os enseñaba. Y luego está esta tercera parte. Entonces, creo que los Leopard A6, por lo menos los españoles, ya tienen un mecanismo eléctrico de giro de la torre, si no recuerdo mal. Aquí me corregiríais si me equivoco, por favor. Pero los Leopard 2A4 tienen un sistema hidráulico y va justo ahí, donde os estoy apuntando la imagen, justo al otro lado de la Santa Bárbara. ¿Y qué pasa con el líquido hidráulico? Que es altamente inflamable, es bastante problemático en ese sentido y por tanto es peligroso. Por tanto, un impacto en la parte trasera de la torre, sea donde sea, es peligroso en un Leopard 2A4. En el A6, que creo que el mecanismo de la torre es eléctrico, no tanto, ¿no? Porque las baterías tienen sus riesgos, pero no es tan peligroso una explosión de una batería. Mientras que el líquido hidráulico sí, porque está dentro de la torre, está junto al jefe de carro, está junto al tirador y está junto al cargador, lógicamente. Entonces, bueno, por tanto, vemos que son carros que absorben mucho daño y que salvan a la tripulación, lo cual es muy importante, ¿no? Porque te permite recuperar a por lo menos a una parte de los veteranos que has ido adiestrando a lo largo de un conflicto, lo cual no es poco, la verdad. Pero bueno, ¿no hay otra Santa Bárbara delante? Sí la hay, ya la hemos comentado. Es la que está justo detrás del cargador, principalmente. No hace falta que me paséis fotos, ya más o menos yo creo que he explicado, ¿no? Bueno, pues voy a responder alguna pregunta y pasamos a lo siguiente. Physitronics dice, ¿es posible que los misiles puedan guiarse a las zonas vulnerables o impactan aleatoriamente en el vehículo? Sí, se intenta que los misiles rusos soviéticos no son tan precisos, por lo menos los antiguos. El Kornet ya sí, pero el Konkurs, los que había, los soviéticos, son más imprecisos, porque para estabilizarse tú puedes hacer que el propio proyectil gire sobre su eje, o puedes hacer que el proyectil rote de esta manera. Entonces igual tiene un radio, ¿sería? No. Un diámetro de 1 metro. Es decir, el misil igual va haciendo circulitos de 1 metro, más o menos, una espiral de 1 metro. Entonces, no puedes apuntarlo tan bien normalmente. Pero con los misiles más modernos o con un TOW que van, vamos, casi perfectos,
lo puedes apuntar con ese grado de precisión, ¿no? Como para acertarle justo en un espacio pues de 1 metro por 1 metro, casi en el centro. Curiosidad, y aquí ya vamos a acabar con esta parte. Esto es un caramelito que os dejo, lo sabe muy poca gente. Bueno, pues este es un Leopard 2A4 muy raro. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a este Leopard 2A4? Bueno, pues este es un Leopard 2A4 que fue utilizado en Siria, pero no contra el ISIS. Este es uno de los Leopard 2A4 que participó en la operación Rama de Olivo contra el cantón sirio kurdo de Afrin. Fue una invasión del territorio kurdo por parte del ejército turco. Y este Leopard 2 se comió un misil Concurs, nada más y nada menos, justo en la zona trasera del vehículo, ¿no? Como podéis observar. Bueno, pues ya veis lo que pasó. Los lanzafumígenos pararon completamente al misil. O sea, ahí se dio una de estas casualidades. Ya sabéis que la penetración nunca está garantizada. Pasan muchas cosas en un blindaje y en este tipo de cosas que están fuera y pueden llegar a pararlo. Entonces, gracias a eso, este Leopard 2 se salvó de una destrucción asegurada. De hecho, hubo otro Leopard 2 que recibió un impacto prácticamente en el mismo sitio, también por los kurdos, y quedó hecho papilla. O sea, es que no quedó ni los tornillos. Reventó como si hubiera sido un ataque aéreo, la verdad. Y es interesante porque también le hace a uno preguntarse, ¿por qué hemos visto tantos Leopard destrozados como los que vimos en Siria? Es decir, ¿por qué los Leopard 2A4 turcos volaron de aquella manera? Yo creo que tiene mucho que ver con el tipo de campo de batalla. Es decir, en la guerra de Siria, lo que tenías era un entorno de guerrilla, de insurgencia casi, donde el frente no estaba claro. Entonces te podía parecer un equipo